Compartimos la palabra de Dios esta noche en Génesis capítulo 37, del versículo 15 al versículo 20. Y el título de esta enseñanza es Todo tiene un precio. Dice la palabra del Señor: y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Gloria al Señor. Pónganse cómodos, por favor. Iglesia, Satanás va a querer dañar tus sueños. Satanás va a querer destruir el plan que Dios tiene contigo. Satanás va a querer colocar tropiezos, va a querer colocar dificultades, va a querer colocar adversidades, situaciones que en tu vida te van a querer llevar a desfallecer, o situaciones que te van a llevar a querer renunciar a tus sueños o a renunciar al plan de Dios en tu vida. Pero hoy, a la luz de la Escritura, vamos a ver cómo un hombre llamado José tuvo que pasar no por una ni por dos, sino por varias situaciones, y a pesar de ello nunca se rindió. Vamos a aprender cómo todo lo que José vivió fue el precio que tuvo que pagar. Por eso titulé esta enseñanza: todo tiene un precio. ¿Quieres una mejor vida? ¿Quieres un hogar de bendición? ¿Quieres unos hijos de bendición? ¿Quieres crecer espiritualmente? ¿Quieres servirle a Dios? ¿Quieres que tu vida y todo alrededor sea bendecido? Prepárate, porque Dios lo va a hacer. Pero antes de hacerlo, tendrás que pagar un precio. Y ese precio duele. Y ese precio nos saca lágrimas. Y ese precio nos hace sentir que Dios nos olvidó. Y ese precio nos hace pensar que no vale la pena luchar, o que no tiene sentido seguir adelante. Pero quiero que aprendas que detrás de cada precio que pagas hay una gran bendición. Y que cuando estás pagando ese precio, hay situaciones que tú no entiendes. Hay situaciones en las cuales te hacen creer o pensar mejor que no vale la pena. Pero ¿saben una cosa? Cuando veas la bendición de Dios, cuando veas el poderío de lo que Dios quiere hacer contigo, vas a aprender y vas a entender que sí valía la pena. José era hijo de un patriarca, el patriarca Jacob. Jacob, por la misericordia de Dios, recibió un cambio de nombre y dejó de ser Jacob para pasar a ser Israel. Israel es el padre de las 12 tribus de Israel. José era el hijo menor de Israel. Y desde que nació José, Dios manifestó lo que quería hacer con la vida de él. Dios quería poner a José en un lugar de privilegio. Y por eso los sueños que José tenía. José soñaba que había unos manojos de trigo, y que él estaba en el centro y los de sus hermanos estaban alrededor y se inclinaban ante él. José soñaba, no porque quisiera soñarlo, sino porque Dios le revelaba que sus hermanos un día tendrían que estar
estar allí postrados para servirlo a Él. Y sus hermanos se llenaron de odio y se llenaron de resentimiento. Y ese resentimiento crece cuando un día el padre de José le regala una túnica de colores. Esa túnica de colores era una túnica hermosa. Era una túnica de la cual todo el mundo hablaba. Esa túnica le daba un lugar de prestigio a José. Y eso hizo que el corazón de sus hermanos se llenara de resentimiento, se llenara de dolor. Hoy en día, esto pasa mucho entre los hermanos. Y se da cuando los padres equivocadamente tienen un hijo favorito, al que todo le dan, al que nunca le pegan, al que nunca le dicen nada. Y eso hizo que los hermanos de José lo odiaran. Imagínense, entre hermanos y se odiaban. José no trabajaba, José estaba de consentido en la casa, mientras que sus hermanos sí les tocaba trabajar. Y los hermanos de José estaban apacentando el rebaño de las ovejas de su padre. Y tardaron, se demoraron. Y José es enviado por Israel a buscar a sus hermanos, a ver qué pasaba con ellos. Y José, obedeciendo a su padre, va a buscarlos al lugar donde creían que estaban, pero cuando llegan no los encontró. Y estaba errante. En otras palabras, José estaba perdido buscando a sus hermanos. Hasta que vio a un hombre y le pregunta: bueno, por favor dime dónde están mis hermanos. Y el hombre le responde: ya se fueron, y escuché que iban a Dotán, otro lugar. José se va hasta Dotán a buscar a sus hermanos, pero cuando sus hermanos le ven de lejos, conspiraron contra él. Y la conspiración era un plan malvado, un plan con el cual querían acabar con la vida de José. Quizás hay hermanos que están conspirando en este momento contra ti y contra mí. Y si no son los hermanos, o si no es un pariente o alguien cercano a ti que tiene odio contra ti, sí te puedo asegurar que Satanás y su ejército están conspirando en este momento contra la iglesia. Van a querer destruirnos, van a querer acabarnos, van a querer ponernos por el piso, humillarnos. Pero hay una palabra para ti y para mí esta noche. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Hay iglesia del Señor esta noche. Gloria a Dios. ¿Saben, mis hermanos? Y cuando ellos conspiran, empieza el sufrimiento de un hombre que fue diseñado por Dios con el propósito de ser grande entre los grandes. Siempre, escucha esto, siempre el camino a la exaltación o al lugar de privilegio o al lugar donde Dios te quiere colocar, siempre en ese camino van a haber tropiezos, van a haber dificultades, van a haber humillaciones, van a haber personas que van a querer acabarte, aniquilarte, destruirte. Pero hay algo que tú sabes, y es que Dios está contigo. Y que finalmente la decisión, si te dejas o no te dejas, está en tus manos. Ya Dios trazó un plan para ti, pero tú decides si luchas o no luchas por tus sueños. Cuando yo estaba en el colegio, por mi estatura siempre me quería meter a jugar voleibol,
baloncesto. Pero a mí nunca me llamó la atención eso. Nunca me gustó el baloncesto, nunca me gustó el voleibol, ni el fútbol, ni nada de lo que tuviera que ver con deportes. Y un día un profesor de educación física, era un hombre muy alto, tenía 1,95, me dijo: ¿quién sabe si en usted haya un potencial así como el de Michael Jordan, Shaquille O'Neal? Si no te dan la oportunidad de luchar por esos sueños, ¿cómo vas a saber si Dios, no me dijo Dios, si estaba diseñado para eso? Así me lo dijo. Pero yo nunca lo busqué. Y un día queriendo despertar en mí ese, la pasión, me mandó a buscar la biografía de Michael Jordan, gran basquetbolista. Y él cuenta una anécdota que el profesor de él en la preparatoria, a él le encantaba jugar baloncesto, pero era más malo que volverlo a decir. Y ese jugador cuenta en su biografía que el profesor de baloncesto en la preparatoria le dijo: tienes que buscar otra cosa a que dedicarte, porque si tú quieres vivir del baloncesto te vas a morir de hambre. Y él cuenta eso en su biografía y dice que en vez de menguar ese deseo, o en vez de dejar de un lado eso, esas palabras que ese maestro le dijo eran unas palabras hirientes, eran unas palabras que querían aplastarlo literalmente. Que en vez de dejarse aplastar, ese día que el profesor le dijo eso, él se dispuso en su corazón a entrenar 2 veces más de lo que entrenaba normalmente. Y describe cómo esa disciplina y esa dedicación lo llevó a ser uno de los mejores jugadores en toda la historia. Yo sé que tú tienes sueños, yo sé que tú tienes proyectos, y siempre ha aparecido alguien así como ese profesor que apachurra tus sueños, o que te dice que tú no eres capaz, o que te dice que tú no puedes. Pero cuando tú quieres algo, cuando tú realmente anhelas algo y deseas algo y lo pones en la mano de Dios, Dios concede la petición del corazón. Dios que es tu ayudador, Dios que es el que te va a dar la victoria. Los grandes héroes de la Biblia, los héroes de la Biblia, David, el apóstol Pablo, fueron hombres que pasaron por cosas muy duras. Todos. David era el que cuidaba las ovejas. Mire cómo sería David tan importante, pero tan importante en la familia de cuando llegó el profeta a ungir a uno de esa casa como rey de Israel. Su padre Isaí presentó solo los hermanos fuertes a los robustos. Pero gracias a Dios que el profeta tenía el Espíritu Santo. Y le pregunta: ¿estos son todos los hijos que tienen? Y por allá dice: ay, verdad, sí, tengo otro. Pero ese es el que cuida las ovejas, es el que huele feo. Ese es el de no mostrar. Ignorado. Por allá como el coco apartado estaba David. Pero de donde nadie lo esperaba, Dios sacó un rey para eso. Vivimos en una ciudad tan grande como Bogotá. En este momento Bogotá tiene como unos 7 o 8 millones de habitantes. Eso significa que nosotros somos una bacteria, un gusanito, un microorganismo en medio de tanta gente. Que quizás mucha gente no cree. Que quizás mucha gente está esperando que tú vuelvas atrás. O que quizás mucha gente no ha visto el cambio o la transformación que has tenido. Pero hay alguien que ya vio tu potencial.
hay alguien que sabe que tú no vas a lograr. Y hay alguien que está dando o lo dio todo por ti y te está haciendo barra. Te está diciendo: yo estoy contigo. Y te está diciendo: lo vas a lograr. Y te está diciendo que con Él eres más que un vencedor. Y su nombre, Jesucristo el Señor. ¿Saben, mis hermanos? Va a haber mucha oposición. José tuvo que lidiar con la oposición de sus hermanos. Y todos se pusieron de acuerdo. Lo increíble es que todos se pusieron de acuerdo para hacerle daño. Cuando lo vieron que venía, cuando conspiraron, dijeron: ahora pues, venid y matémosle y echémoslo en una cisterna y diremos que alguna mala bestia lo devoró. Y miren lo que más me impacta del versículo 20, el final del versículo 20. Miren lo que dice: y veremos qué será de sus sueños. Esto era el diablo hablando a través de la boca de sus hermanos. Y veremos qué será de sus sueños. En otras palabras, si lo matamos, hasta ahí llegaron sus sueños. Satanás ya no tiene potestad sobre tu vida física, porque tu vida y mi vida están puestas en las manos de Dios. Pero Satanás quiere destruir tu vida espiritual, tu vida emocional. Satanás quiere llevarte a que pienses que tú no vales la pena. Hay muchos cristianos a esta hora en iglesias que creen que es un perdedor, que creen que es un fracasado, que creen que ya no va a poder salir del pecado, que creen que ya no va a poder restaurar su hogar, que creen que ya no va a poder seguir adelante. Eso está pasando porque Satanás destruyó un sueño o varios sueños en la vida de esas personas. Pero hoy tengo que decirte que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, cuando Jesús llevó cautivo el pecado y las enfermedades en la cruz del Calvario, ese día Él puso un sello en tu vida y en mi vida. Y ese sello es que al que cree, todo le es posible. Y si tú crees, veremos la gloria de Dios. ¿Alguien quiere ver la gloria de Dios? Ahora sí. Tremendo. Cuando meten a José a la cisterna, ellos pensaban que iba a caer a la cisterna y si ahogaba, iba a morir ahogado. Con tan mala suerte para ellos, pero todo tiene un propósito. Que la cisterna estaba sin agua, estaba desocupada. Lo único que quizás sufrió José fue ver totazos, los moretones de muchos raspados, muchos raspones en su cuerpo, pero no se murió. ¿Ustedes se imaginan el dolor que sufrió José? No por el golpe que se acababa de dar, sino ver que sus propios hermanos lo querían matar. Yo sé que ustedes han experimentado el dolor de una traición, de un amigo, de un familiar, del esposo, de la esposa. Yo sé que ustedes han experimentado el abandono. Yo sé que ustedes han experimentado situaciones duras. No se la Biblia. Pero hay una diferencia entre lo que José hizo y lo que tú vas a hacer. José, a pesar de eso, no se quejó, no renegó. José me puede decir: si mis hermanos quieren matarme, pues me voy a matar. ¿Para qué vivo? Hay cristianos, escuchen, que piensan hasta en el suicidio para estar en las pruebas, que piensan que no vale la pena. Hay muchos cristianos que sufren de depresiones y están atados por el diablo, porque como las cosas no salieron como esperábamos, entonces no tiene sentido seguir adelante, no tiene sentido perseverar. Pero la Biblia dice que el que persevera hasta el final será salvo. Y si tú perseveras en tus sueños, vas a ver tus sueños cumplidos. Como José no murió al caer en la cisterna, vieron a unos ismaelitas, mercaderes, lo llamaron y lo vendieron como esclavo. Pero como José estaba herido y estaba maltrajeado, lo vendieron hasta por un precio menor de lo que se vende normalmente un esclavo.
Ustedes se imaginan el dolor que sentía físicamente por el golpe, el dolor que estaba sintiendo emocionalmente al ver que sus propios hermanos lo habían intentado matar. Y yo creo que cuando sacaron a José de la cisterna, José dijo: bueno, mis hermanos me querían hacer una broma, algo malo. Pero luego enfrentarse con una realidad de que de verdad eran tan malos y que como no lo habían podido matar ahí, ahora lo iban a desaparecer, lo iban a vender como esclavo. Nosotros hemos tenido pruebas, pero esas pruebas han sido como graduales. Un día nos pasa una cosa, otro día nos pasa otra. Pero a José, el mismo día, yo creo que me han pasado muchas horas ahí. Primero sus hermanos lo intentan matar, como no lo intentan matar, entonces ahora lo vendemos. Para un joven de 17 años, porque eso tenía José desde entonces. ¿Ustedes creen que fue fácil asimilar eso? ¿Ustedes se imaginan el dolor de José de ver que sus hermanos lo estaban vendiendo por unas cuantas monedas cuando su padre era un hombre rico? No tenía necesidad de venderlo. ¿Ustedes se imaginan el dolor de José de pensar a qué le iba a tocar enfrentarse? El niño consentido del papá iba a ir como esclavo. Yo me imagino ese camino desde ese punto hasta Egipto. El dolor, el sufrimiento. José amaba a su padre Israel. ¿Ustedes se imaginan el dolor de José diciendo: ¿qué le dirían a mi papá? A esta hora mi papá debe estar llorando. A esta hora mi papá debe estar desesperado. Pero todo ese dolor que José tuvo que experimentar, lo transformó en una fortaleza. Porque eso lo hizo ser fuerte. Y eso lo hizo seguir buscando la presencia de Dios. Y eso lo hizo seguir orándole a Dios. Hay momentos en los cuales caes en una prueba, caes en una dificultad y ya no quieres orar. Ya no quieres adorar a Dios, ya no quieres buscar de Dios. Aquí hay un ejemplo, que en medio de las pruebas, que en medio de las dificultades hay que alabar a Dios. Y José llega a Egipto. Cuando llega a Egipto, es vendido a Potifar como esclavo. Ya ustedes conocen la historia. Y empieza Dios a orar en la vida de José. En medio de todo, los días no siempre son grises, o los días no siempre son negros. Hay días buenos. Y José asimiló eso. Y Dios empezó a ayudarlo, empezó a colocar gracia. Entonces su amo Potifar le entregó toda la responsabilidad de la casa. Y Dios empezó a bendecir a Potifar y a mostrar que en José había un potencial, había algo. Hay cosas que están en ti que tú ni siquiera las sabes. Hay un potencial, tú tienes un potencial para muchas cosas. Y José empieza a ser prosperado, pero viene el eterno dilema: lo bueno no dura para siempre. Y a veces me dicen los hermanos cuando están en pruebas: ¿por qué las cosas malas duran más que las cosas buenas? Por eso cada vez que estés en victoria, cada vez que estés en bendición, disfrútalo. Y cuando llegues a la prueba, gózate, porque entonces eso te asegura que va a venir otra bendición de Dios. Y José estaba en su mejor momento, cuando era el que mandaba, a pesar de que era esclavo, era el que daba órdenes, ya era el que llevaba las finanzas allí en la casa de Potifar. Viene otra vez el diablo. Ya no eran sus hermanos, una mujer. La esposa de Potifar vino a arruinar, va a querer destruir una vez más el plan de Dios. La mujer lo ve con el deseo, quiere dormir con él no accede a estar con ella, entonces lo abusa de violación. Ahí Satanás se había dado cuenta que como se no podía. Entonces lo que hizo el diablo fue querer acabar con la vida de José. Esa acusación tan grave que le hizo la esposa de un general del
ejército del faraón de violación a José, era para que José lo hubieran matado. Se debía pagar con muerte. Pero ahí es donde Dios demuestra que nuestra vida está en la mano de Él. Y entonces Potifar, a pesar de que José era un esclavo, lo amaba. Dijo: no, yo no puedo hacer eso a José. Más bien lo voy a enviar a la cárcel. Pero no lo mandó a cualquier cárcel. Lo mandó a la cárcel donde encerraban a los presos del rey. Era una cárcel bien chévere. Y en esa cárcel estaba el copero y el panadero del rey. Pasaron años allí encerrados. Y el panadero y el copero tuvieron sueños. Y le contaron a José esos sueños. Y José interpretó esos sueños. Miren cómo José había pasado tantas pruebas en las que Dios lo había rodeado. Pero Dios tuvo que llevarlo a la cárcel para formarlo espiritualmente. Uno diría: en una cárcel, ¿cómo? Sí, fue en la cárcel donde José perfeccionó su orden. Fue en la cárcel donde José, enseñado por Dios e inspirado por Dios, aprendió a interpretar sueños. Va a haber una situación espiritual en tu vida que va a cambiar tu destino, que va a cambiar con todo a tu alrededor. José, estando en la cárcel, interpretó esos sueños y se cumplieron. Pasó lo que tenía que pasar con el copero, pasó lo que tenía que pasar con el panadero. Y un día el faraón tuvo unos sueños. Ni los brujos más acertados, ni los hechiceros, ni nadie pudo interpretar esos sueños. ¿Saben por qué? Porque Dios enterneció el entendimiento de ellos. Cuando Dios quiere hacer algo contigo, Él quita los estorbos, Él ataca, Él sostiene lo que puede ser tropiezo en tu vida. José interpretó los sueños del faraón, de ser el hijo de papi, de estar metido en una cisterna, de salir de la cisterna y ser vendido como esclavo, de ser esclavo durante un tiempo en la casa de Potifar, de luego ser un preso esclavo, pasó a ser gobernador de Dios. Tras un gran hombre, tras una gran bendición, tras una gran restauración, tras una gran sanidad, siempre hay una historia de dolor, siempre hay un camino de sufrimiento, siempre hay un camino de adversidades, pero lo que se cuenta es lo que se ve al final. José dejó unas huellas en el desierto. José dejó unas huellas siendo esclavo. Pero de lo que se habla es de lo que Dios lo llevó a hacer. Dios cumplió el propósito. El propósito de que José iba a ser grande. ¿Saben por qué? Porque nunca se rindió. Porque nunca dijo: no puedo. Porque nunca dijo: me cansé, ya no voy a luchar más. José cada día se levantaba confiado en que Dios haría algo. Yo sé que hay momentos en los cuales has dicho: no quiero ni levantarme, no quiero ni siquiera intentarlo una vez más. Pero los grandes hombres en la historia han sido grandes porque lo intentaron no una, sino muchas veces. Tú y yo sabemos caminar, pero para poder aprender a caminar, ¿cuánto
ni cuántos raspones, ni hematomas, ni morados tengas en tu cuerpo. Lo que importa es a dónde vas a llegar. La vida cristiana no es fácil, y por eso hay que pagar un precio. Jesús dijo que para entrar al reino había que buscar una puerta pequeñita, estrecha, que el camino era estrecho. Eso dijo Jesús. Y qué difícil que es entrar, y qué difícil que es caminar en la vida cristiana. Siempre van a haber problemas, siempre van a haber tropiezos, siempre van a haber detractores, siempre va a haber quien te critique, quien te señale, quien te juzgue. Siempre va a haber un hijo del diablo por ahí cerca. Pero ¿saben algo? Jesús no trae el progreso. Jesús, el mismísimo Hijo de Dios, Dios mismo, vino a la tierra y ni siquiera su familia creía en él. Cuando Jesús inició su ministerio, se burlaban y decían: de Nazaret puede salir algo bueno. Ese no es el hijo del carpintero ese. Usted vive por allá en Bosa, Patio Bonito. No, usted vive por allá. ¿Usted qué va a hacer? Usted no es nadie. Usted de los que no me gusta, no es nadie. La gente nos menosprecia, la gente nos humilla. Quizás no tenemos un título universitario, quizás sí, pero nos humillan por eso. Pero esa humillación ya la hago Dios. Dios no necesita de títulos, Dios no necesita de conocimiento. Dios lo que necesita es un corazón que se humille en su presencia. Necesita de un corazón que esté dispuesto a escuchar su voz y a poner por obra su palabra. Un corazón que quiera llegar al lugar de privilegio. Un corazón que entienda que aunque haya que pagar un precio, ese precio no es nada en comparación a la gloria que Dios tiene para ti. ¿Saben? Esa oposición siempre va a estar. Esa lucha siempre va a estar ahí. Pero esa victoria la obtienen aquellos que saben que no es peleando. Siempre van a haber guerras. Esta tarde me pasó algo muy gracioso. Hice una publicación en el Facebook y alguien me escribió un poco de cosas. En resumidas cuentas me dijo que yo no tenía el Espíritu de Dios, que se notaba que tenía muy poco el Espíritu. Y yo tomé el celular y redacté rápido, y ya estaba terminando de redactar y de mandarle bíblicamente la respuesta. Algo para mi nombre es borré todo lo que he escrito. Ya cuando yo me digo: no necesitas pelear con esa persona, elimina. ¿No te gusta lo que tú compras? Elimínalo. Y eso dice: eliminé el comentario y lo eliminé. Si yo le hubiera respondido y me hubiera tocado otra vez responder. Dios no quiere que tengamos esas confianzas. Es un precio. Cuando uno empieza a dar frutos, puede tirar piedras, eso es normal. Jesús estaba dando frutos, estaba haciendo sanidades, estaba haciendo milagros, estaba predicando la palabra de Dios, y los fariseos decían que era el hijo del diablo. Y los fariseos lo criticaban, y los fariseos lo señalaban. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? A Jesús también lo traicionó. A Jesús lo señalaron, lo escarnecieron, lo vendieron, lo azotaron y lo crucificaron. Pero nada de eso
fue impedimento para que cumpliera el propósito al Padre de su vida. Pagó un precio. Así como hoy tú y yo lo tenemos que pagar. Y nos duele. Y lloramos. Jesús también lloró. Jesús también tuvo que ir al huerto de Getsemaní y decirle: Padre, si es posible, solo si es posible, pasa de mí esta cosa. Pero si no, Señor, que se haga tu voluntad. Yo sé que hay cosas por las cuales tenemos que pasar que nadie quiere pasar, pero tenemos que pasar para cumplir. Y cuando eso haya pasado, entonces vamos a ser exaltados por el Padre. Entonces Jesús fue humillado, fue molido, pasó por muchas cosas, pero el Padre lo exaltó. Y hoy en día tiene un nombre que es sobre todo nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo sé que Dios te va a colocar en un lugar de privilegio. Yo sé que Dios va a hacer algo glorioso contigo. No dejes que nada te afecte. Cuando me pasó esto esta tarde, después de que eliminé a la persona, yo dije: venga, y a todas estas, ¿quién fue el que me escribió eso? Y lo busqué y lo conozco, no tengo ni idea quién será. Y alguien que ni conozco casi me daña todo. Ya me quería hacer salir de mis cabales. Personas que ni siquiera tú conoces, el diablo y yo no lo conocemos y no lo vamos a conocer. Pero ya Él te declaró la guerra. Ya quiere que tú seas un fracasado, ya quiere destruir tu vida espiritual. El diablo no es nadie. El diablo es un vil, desventurado que perdió la gloria. Pero tú y yo tenemos la oportunidad de tener toda la gloria de Dios con nosotros. Tú y yo tenemos una oportunidad que ya Satanás no tiene, y es poder caminar las calles de oro con Jesús. ¿Alguien quiere caminar esas calles? Gloria al Señor. Así que, mis hermanos, no nos demos por vencidos. Hay algo que enmarca esta enseñanza, y son dos cosas puntuales que las voy a compartir esta noche. José no llenó su corazón de odio. José, a pesar de todo lo que sus hermanos le hicieron, lo siguió amando. Y cuando sus hermanos vinieron al encuentro y José los vio, lo dijo José: que ahora sí yo voy a defenderlos, mándenlo a la casa a todos. José no recibió, los escuchó. Vinieron y dijeron que estaba pasando hambre, que estaba pasando necesidad. Listo, che, trigo. Les hizo una, que fue meter una copa dentro de los tales. Luego hizo que su hermano menor, al cual él no conocía, que era un amigo, lo dejaran arrestado mientras el padre de venir. Para eso es, para que su papá viniera. Y cuando vinieron todos, él les manifestó, se quitó solo tu atuendo y dijo: yo soy José. Y no les reclamó, y no les dijo: papá, mire, ellos me hicieron esto, me hicieron lo otro. Él solo dijo: todo lo que pasó, Dios lo permitió. Y Dios lo permitió para preservar sus vidas. Si José no hubiera sido gobernador de Egipto, su familia hubiera muerto de hambre. Todo lo que tú y yo vivimos tiene un plan y tiene un propósito de parte de Dios. Tú no sabes cuál es. Y como cuando Jesús iba a lavar los pies a Pedro, Pedro le dijo: no, de ninguna manera me vas a lavar los pies. Jesús le dijo: lo que yo hago hoy, tú no me entiendes, pero mañana me entenderás. Hay cosas que tú estás pasando, hay cosas que tú has pasado que hoy no las entiendes, ni al día que la vivimos las entendimos, pero un día la vamos a entender, y el día que la entendamos
es porque estaremos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estaremos en el reino celestial. Así que, mis hermanos, así como José lo hizo, hay que buscar hermanos. Hay que buscar hermanos para ganarnos para Cristo. Te vas a encontrar con hermanos carnales. Te vas a encontrar con hermanos polémicos. Te vas a encontrar con hermanos que no van a quererte escuchar. Pero no importa. José nos enseñó que hay que buscarlos. Los hermanos de José eran terribles. Si a usted sus hermanos le hicieron alguna pilatura, alguna chasta de pequeños, esos eran chukis. Eran malos. ¿A qué hermano se le ocurre matar a su hermano? Pero a pesar de eso, José los busca. Así que es tiempo de buscar a nuestros hermanos. Es tiempo de ganar más almas para el reino. Porque Dios te dio a ti un mandato. Y es predicar el evangelio. Y es ganar almas para el reino de Dios. ¿Saben? Lo segundo que enmarca esta enseñanza es la túnica. Yo lo he predicado en otras ocasiones. La túnica de José le daba un lugar de distinción. Decía, es José. Se dijo de papi, este es como un príncipe, mire esa túnica tan hermosa. Cuando a José le quitaron la túnica, siguió siendo José, solo que sin la túnica. José había podido llorar por su túnica. José había podido maldecir porque le habían quitado algo. Te van a quitar cosas en la vida que te va a doler el corazón. Pero tú no vives por las cosas materiales. Tú no vives por lo que tienes ni por lo que eres. Tú vives por la misericordia de Dios. Y lo que tú y yo seremos, lo seremos por la gloria de Dios. Así que ese segundo aspecto es no perder la identidad. Ni en las buenas, ni en las malas. En las malas, no se nos olvide que somos cristianos. Yo sé que a veces se nos olvida. Cuando David vio a Isabel con ojos de deseo, se le olvidó la Biblia. Se le olvidó que era el rey. Cuando nos hacen cosas y queremos, se nos olvida, de verdad, se nos olvida. Yo que soy el primero que digo que para pelear se necesitan 12 ovejas. Entro en contienda por él. Ya. Eso nos enseña que somos carne. Eso nos enseña y nos reafirma lo que Jesús nos enseñó. El que crea estar firme, mire que no. ¿Saben, mis hermanos? Si caemos en una prueba, si caemos en una adversidad, tranquilos, de ahí la mano de Dios nos va a sacar. Porque 7 veces cae justo, pero 7 veces la mano del Señor le levanta. ¿Alguien quiere ser levantado por el Señor? Gloria a Dios, porque Dios es el que hace la obra. Y cuando el Señor te saque y te coloque en el lugar de privilegio, no se te olvide. De vez en cuando es bueno mirar hacia atrás. Cuando la Biblia dice que no es bueno mirar hacia atrás, es al pecado, es a la inmundicia. Pero como hijos de Dios, a veces tenemos que mirar hacia atrás, no para decir, ay, tan chévere cuando bailaban, tan chévere cuando tomaban, sino para mirar de dónde nos sacó el Señor. Para que nunca se nos olvide ese pequeño camino que se llama vida, que hemos caminado. Vida en la cual hemos llorado, vida en la cual hemos